Bienvenidos al canal del Capo, donde desmontamos las mentiras del no tan querido Estado. En el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo emigrar a Malta, ese pequeño país en el Mediterráneo perteneciente a la Unión Europea y compuesto de 3 islas. La isla más grande y principal que da nombre al país, Gozo, y la más pequeña de todas, Comino. Este pequeño y soleado grupo de islas no tiene más de 320 kilómetros de extensión, pero debido a su situación estratégica entre Túnez y Sicilia, ha constituido un enclave estratégico desde el tiempo de los templarios. Hasta 1570, la capital de Malta fue Medina, una ciudad medieval amurallada. Sin embargo, a partir de esa fecha se trasladó a La Valeta, una ciudad portuaria. Malta dispone de 3 programas de residencia, de los cuales 2 de ellos son muy similares entre sí. Son los llamados programas de residencia global, que aplica a todos los ciudadanos del mundo, a excepción de aquellos de la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza. Para estos últimos tiene el programa de residencia general. El tercer programa, y que sí que difiere de estos 2 mencionados anteriormente, es el de captación de directivos y personal altamente cualificado. La principal diferencia entre el programa global y el programa general es que en el caso de este último, los impuestos por beneficios obtenidos en Malta tributarán solo a un 15%, a modo de tarifa plana de impuesto, mientras que el caso del global tributan de acuerdo a los tramos establecidos para cualquier ciudadano nacional de Malta, existiendo desde 2018 un mínimo a pagar en concepto de impuesto de renta de las personas físicas por importe de 5.000 euros anuales en el caso de los residentes procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos o Suiza, y para los residentes en base al programa global, para aquellos ingresos que lleven a Malta aunque no se generasen allí, tributan también a un 15%, pero el mínimo que tienen que pagar anualmente es, en vez de 5.000, de 15.000 euros. En el caso de la residencia para directivos o empleados altamente cualificados, tributan al 15% todos los ingresos que obtienen y además, a partir de 5 millones de euros de beneficio, están exentos de tributar por ello. Por lo que si en un año ganases 7 millones de euros, esos últimos 2 millones estarían exentos de cualquier tipo de tributación. En cualquiera de los 3 tipos se nos exigirá vivir al menos 183 días al año en Malta. Otras de las condiciones que aplican tanto a la residencia global como a la general son comprar o alquilar una vivienda en Malta o Gozo. Dependiendo de dónde elijamos, tendrá que ser un importe mínimo de compra o de alquiler, siendo para la compra en Malta 275.000 euros o 220.000 euros en Gozo, y para el alquiler un mínimo anual de 9.600 euros en Malta o de 8.750 euros en Gozo. En ambos casos se nos exige disponer de un seguro médico que cubra cualquier coste necesario, pudiendo ser un seguro médico privado o la tarjeta sanitaria a nivel europeo, que también puede solicitarse. Como recomendación os indico que es mejor un seguro privado, ya que tiene más variedad de hospitales y clínicas que los de la parte pública. Como último requisito, y que comparte con cualquier residencia prácticamente para cualquier país, es carecer de antecedentes penales. En caso de que optéis por residir en Malta, necesitaréis obtener este certificado de penales en España, además de su traducción, y que los documentos estén apostillados. Esta apostilla la pueden hacer en las notarías. Para aquellos residentes que decidan optar por la residencia de alta cualificación o directivos, tienen que tener un ingreso mínimo salarial de 86.385 euros a fecha de realización de este vídeo, pero en un futuro pueden actualizar la cifra y ampliarlo. Además, es necesario que el empleo bajo el que esté contratado aparezca en la lista de empleos válidos para
permanecer con esta residencia. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la web del gobierno maltés en la que van actualizando la lista de puestos que están disponibles para este tipo de residencia. Ahora analizaremos los diferentes tramos de IRPF para aquellos que estén sujetos al programa de residencia global y que tengan que tributar en base a estos tramos los ingresos que obtienen dentro de Malta. En esta tabla vemos que los porcentajes van de un 0% a un 15%, a un 25% y como tipo máximo marginal de un 35%. Los valores de cada uno de los rangos depende de si estás soltero, casado y si tienes hijos. En el caso de la que estáis viendo, aplica a personas casadas y sin hijos. De nuevo os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la web del gobierno en la que tenéis todos los detalles de estas tablas especificados. Veamos ahora la diferencia de estos tramos de impuesto respecto a España, en la que tenemos un tramo inicial de 0% de retención a aplicar, un segundo tramo al 19%, otro al 24%, otro al 30%, otro al 37% y el tipo máximo marginal del 45%. Es importante recalcar lo que veis en la tabla de cuota 0 euros en el primer tramo, porque si no superas el ingreso de ese primer tramo, no tienes la obligación de pagar impuestos, pero si cobras más de dicho importe, esos primeros 12.000 y pico euros tributarán al 19%. Si hacemos la comparativa de una persona que gane alrededor de 30.000 euros, que podría ser un salario medio razonable, y en caso de que la procedencia de fondos sea del propio país de residencia y de rentas del trabajo, no del capital. En el caso español sí que tenemos un importe por los primeros 12.450 euros del 19%, mientras que en el caso maltés esa primera porción no tributa a ningún porcentaje, obteniendo finalmente una ventaja tributaria de alrededor de 2.500 euros en Malta respecto a España. Si por el contrario, bajo el mismo régimen de residencia global, ganáramos beneficios en el extranjero y no procedentes de Malta, al traerlos a Malta tributaríamos con un tipo fijo del 15% para el volumen total y con un mínimo de 15.000 euros anuales. En España seguirían tributando a los mismos tipos impositivos, mientras que en Malta, si no llegamos al mínimo de los 15.000 euros anuales, aún así deberíamos pagarlos, saliendo rentable residir en España respecto a Malta en este caso. Además de estos tres tipos de residencia, existen adicionalmente otros, aunque sean menos populares, como puede ser el de retirados, que dispone de la misma tarifa plana al 15% de los ingresos que se traigan o generen en Malta y que tiene como pago mínimo de IRPF anual de 7.500 euros más otros 500 adicionales por personas a cargo que vivan contigo, siempre y cuando los ingresos de la pensión recibida sean al menos del 75% del total de los beneficios obtenidos anualmente. El último programa de residencia disponible es el de personas autosuficientes, o lo que en otros países llaman rentistas. Bajo este epígrafe pueden aplicar personas tanto de la Unión Europea, Estados Unidos o Suiza, como del resto del mundo. Lo único es que hay unos requisitos para acceder a él diferentes dependiendo de la nacionalidad del solicitante. Para un ciudadano europeo se requiere al menos una cuenta bancaria con un balance de 14.000 euros, en el caso de ser una pareja es de 23.000 euros, o si no, ingresos demostrables de 92,32 euros por semana para solteros o de 108,63 para parejas, y en caso de tener hijos a cargo, por cada hijo un adicional de 8,15 euros semanales. Si no se dispone de alguna de las nacionalidades mencionadas, el importe necesario en cuenta para la residencia es de 50.000 euros. En cualquiera de estos casos, las personas con este tipo de residencia estarán sujetas a una tarifa plana del 15% en los ingresos, bien sea generados en la propia Malta o traídos a Malta.
y de nuevo con un importe mínimo anual por este concepto de IRPF de 5.000 euros. Como permiso temporal de residencia se puede obtener la de estudiante, que garantiza el poder estar en Malta mientras dure los estudios en una escuela que sea oficial. Deberemos de disponer de medios de vida de alrededor de 48 euros diarios, además de un seguro de salud. En lo referente al impuesto de sociedades, Malta tiene establecido un tipo fijo del 35%, que en la teoría es de los más altos de Europa, pero en la práctica se puede solicitar la devolución de 6/7 partes del importe a tributar, lo que lo deja en un porcentaje real de alrededor de un 5%. Por todo esto, el único perfil de persona que no le interesaría cambiar su residencia a Malta es el del empleado por cuenta ajena y cuyos ingresos por el salario que va a percibir en Malta tributen en España por menos cantidad que el mínimo exigible de tributos dependiendo de tu permiso de residencia en Malta, que recordemos está en 5.000 euros en unos casos o 7.500 en otros o 15.000. Teniendo en cuenta también que ese mínimo exigible solo se paga si los ingresos exteriores a Malta son superiores a 35.000 euros anuales, si se está bajo el programa de residencia general para ciudadanos europeos, americanos o suizos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros para no perderos los siguientes vídeos de esta misma serie y nos vemos en el próximo vídeo.